buenos días, señores ministros, señora ministra, señora secretaria general. Buenos días a toda la ciudadanía que nos sigue por este medio. Iniciamos la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Orden del día miércoles 22 de enero del año 2025. Comenzamos con el primer punto que se refiere a informe de presidente. La señora magistrada Analía Civil Miñarro, jueza de paz de la Encarnación, que fuera suspendida por resolución número 11.656 de fecha 18 de diciembre del 2024 por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha planteado el levantamiento de la sanción de 30 días de la suspensión de hasta un mes sin goce de sueldo en razón de haber transcurrido dicho plazo. Realmente por Secretaría General han informado, tengo acá a mano el informe en la cual ya se ha cumplido, ya que fue notificada y comenzó a correr en fecha 19 de diciembre del 2024, habiendo cumplido el 19 de diciembre de enero de este año. Queda a consideración de la Corte Suprema de Justicia el levantamiento de la suspensión de hasta un mes. Queda por aprobado entonces ese punto. Segundo punto, señores ministros, agradecemos al arquitecto Félix Paiva Alcorta la donación de libros, ¿verdad?, que ha entregado a la Corte Suprema de Justicia vía Presidencia Biblioteca del Poder Judicial, ¿verdad?, en la cual se refiere a una de sus obras, La Paz del Chaco, primer Congreso Eucarístico del Paraguay, doctor Félix Paiva, único ciudadano paraguayo que presidió los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial. También otra obra sobre Carlos Guillermo Christian Heiseke Enrich. Quinto, El Retorno de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción a su morada original, el Oratorio. Otra obra, Armando Christian Paiva Heiseke. Otro sobre don Sinforiano Alcorta y el octavo sobre tiempos, artículos, cartas, opiniones, recordatorios, memorándum, discurso, pronunciamiento. Agradecemos entonces al señor arquitecto Félix Paiva Alcorta por la donación. Asimismo, se pone a conocimiento que las obras que él había presentado y en la cual le sea una reedición sobre obras del doctor Félix Paiva, a quien me referí como el ciudadano paraguayo que ha sido presidente de la República, presidente del Congreso y presidente del Superior Tribunal de Justicia, en aquella época sería la Corte Suprema de Justicia, se ha corrido traslado al señor ministro Alberto Martínez Simón y al señor ministro doctor Eugenio Jiménez Rolón, en razón que son, diríamos, los ministros enlaces con las direcciones pertinentes para que entren en contacto con el señor arquitecto, los familiares, y procedan, diríamos, a realizar la reedición de acuerdo a lo presentado por el mismo. De todo modo, muchísimas gracias nuevamente a la familia Paiva Alcorta por la donación de los libros y por las ideas que han presentado y están a cargo de los ministros mencionados. Asimismo, se ha presentado un proyecto de acordada que dispone actualización del trámite de legalización de la autorización para viajar al exterior para niños, niñas y adolescentes. Se circulariza a los señores ministros y se trata en el siguiente plenario. También tenemos, se solicita la rectificación de las resoluciones 3109, 31110 del 2021 de enero del año en curso del Consejo de Superintendencia, Secretaría 1, para su ratificación. Se refiere a unas designaciones y haberes caído, del cual se puso a conocimiento de los señores ministros. A consideración de los señores ministros. Se da por aprobado. Resolución S número 2514, el 21 de enero del 2025, el Consejo de Superintendencia, Secretaría 2, que se refiere a la calificación técnica del PAC número 87 de 2024, Consultoría para la Fiscalización de Obra del Juzgado de Primera Instancia de J. Augusto Saldívar, a consideración para su ratificación. Gracias, ministro. También, señores ministros, se pone a consideración, se circulariza, ¿verdad?, el proyecto acordado por el cual se procede a una nueva numeración de los juzgados de sentencia a la capital, en razón que, así como se había explicado a los señores ministros, no hay una correlación consecutiva entre los mismos para circularizar y que entre en el próximo pleno. A consideración, señores ministros. Se aprueba. Gracias.
Nota número 384, presentado el 15 de enero del 2025 por el secretario general del Ministerio del Interior, Daniel Martínez, remitiendo copia del acta de constitución del sistema de monitoreo por dispositivo electrónico de control. En ese sentido, se pone a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia las reuniones que fueron llevadas a cabo, que ya es de conocimiento de los señores ministros, en la cual participaron la ministra Carolina Llanes, mi persona, como otros magistrados, otros ministros, también tengo entendido. Y aprovechando este punto, señores ministros, pongo a consideración la aprobación del protocolo y acordada sobre aplicación de tobilleras electrónicas para su aprobación, a consideración de la Corte Suprema, del Pleno. Se da por aprobado entonces el protocolo y acordada sobre aplicación de tobilleras electrónicas. En atención a la designación del abogado Jorge Rafael Barbosa Franco en carácter de miembro del Tribunal de Apelación en lo Laboral, primera sala de la capital, se propone lo siguiente interinazgo para el juzgado de primera instancia en lo laboral, sexto turno en la capital, de conformidad al siguiente esquema. Señor ministro, como él va a prestar juramento el lunes 3, ¿verdad?, el lunes 3 de febrero, y tenemos el pleno el 5, ya estamos proponiendo, haciendo un trabajo entre los ministros del Consejo, ¿verdad?, los interinazgos, que es de la siguiente manera y se pone a consideración a partir del juramento del magistrado Barbosa. Del 3 de febrero al 30 de abril del año en curso, a la abogada Marcela Guadalupe Fernández Lauro. Del 1 de mayo al 31 de julio del 2025, Greta Catherine Aquino Vitar. Del 1 de agosto al 31 de octubre del año en curso, Graciela Josefina Ortiz de Bufa. Y del 1 de noviembre al 28 de febrero del 2026, al juez Rubén Darío López Ocampos, sin perjuicio, señores ministros, que si el Consejo de la Magistratura remite las ternas con anterioridad, esto quedará sin efecto en la fecha que la Corte designe, lógicamente, al magistrado que estará en dicho cargo, a consideración del Pleno. Sin perjuicio de sus funciones cada uno de ellos. Gracias, ministro, por la acotación. Sin perjuicio de sus funciones. Se da por aprobado. Se da por aprobado, entonces, el calendario de interinazgo cada 3 meses de cada magistrado judicial. Señores ministros, el segundo punto es... Sí, ministro. Gracias. Doctor Víctor Ríos, tienen la palabra. Gracias, presidente. Saludo a sus excelencias, a la secretaria general y a quienes nos acompañan con la transmisión. Deseo nuevamente un próspero 2025 para todos nosotros. No quise interrumpirlo, presidente, pero quiero mencionar muy especialmente el hecho realmente notorio y para festejar de la donación del arquitecto Paiva y hacer referencia muy especialmente al doctor Félix Paiva, que hay que mencionar que reúne las cualidades que realmente muy poca gente reúne en el mundo. Era un político militante, pero a su vez fue un intelectual académico de primer nivel. Además de haber presidido los 3 poderes del Estado en momentos sumamente complicados, de mucha complejidad e inclusive de mucha conflictividad política y social. En su carrera académica, el doctor Paiva, repito, además de haber sido presidente de los 3 poderes del Estado, también fue decano de la Facultad de Derecho de la UNA y rector de la Universidad Nacional de Asunción. Así que estamos hablando de una figura verdaderamente emblemática y espero que en poco tiempo podamos reeditar sus obras, sobre todo que mantienen inclusive actualidad en algunos aspectos que tienen que ver con el derecho administrativo. Así es que quiero expresar también, presidente, mi satisfacción y sobre todo porque muchos de los descendientes, creo que la mayoría de sus descendientes son de Pilar. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Muchísimas gracias por su aporte. El segundo punto es aprobación del acta de la sesión anterior, a consideración de los señores ministros. Se ha aprobado. Tercer punto, nota de la Dirección General de Capital Humano, número 002, presentado en fecha 17 de enero del año en curso por la licenciada María Rosa Sarán Boreca, directora general de Capital Humano, remitiendo el proyecto de decreto de confirmación de cargos de enero 2025 del anexo del personal institucional. Señores ministros, solicito al Pleno la aprobación conforme a la ley del presupuesto general de gasto de la Nación.
a consideración del Pleno de la Corte. Gracias, señores ministros. Entonces, de conformidad a la ley del presupuesto general de gasto de la Nación, es aprobado en esa forma. Nota número 395, presentado en fecha 15 de enero del año en curso por el señor presidente de la República, don Santiago Peña Palacios, comunicando su ausencia del país del 28 de enero al 2 de febrero del año en curso, por su traslado a las ciudades de Panamá, República de Panamá y Lausana, Confederación Suiza en viajes oficiales. Se toma nota del mismo. Se toma nota. Nota número 396, presentado en fecha 15 de enero del año en curso por el señor presidente de la República, don Santiago Peña Palacios, comunicando su ausencia al país del 16 al 22 de enero del año en curso por su traslado a la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos de América, en viaje oficial. Se toma nota. Se toma nota. Sexto, memorándum número 74/2024, presentado en fecha 30 de diciembre del año en curso, fecha de diciembre del año 2024 por la señora ministra profesora doctora María Carolina Llanes Ocampos, en su carácter de coordinadora de la Oficina Técnica Penal, elevando el parecer técnico con relación al proyecto de ley que establece el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción de la República del Paraguay, expediente número S2401462. Observación. En la sesión plenaria de fecha 6 de noviembre del año en curso del año 2024, se resolvió encomendar al ámbito competente la elaboración del parecer técnico correspondiente. Señora ministra. Sí, en atención a las reglamentaciones nacionales, en la Constitución Nacional y los convenios internacionales en materia de corrupción, este proyecto presenta, digamos, todas esas premisas fundamentales, va incorporando al sistema nacional, por lo que nosotros consideramos adecuada a las necesidades actuales. Queda a consideración del Pleno entonces la ratificación del mismo, que fue estudiada por la señora ministra. Queda ratificado entonces. Perfecto. Nota número 126, presentado en fecha 6 de enero del año 2025 por el abogado Julián Antonio Camacho Núñez, renunciando al cargo de juez de primera instancia en lo penal de liquidación, sentencia y garantías de la circunscripción judicial de Misiones a partir del 1 de febrero del año 2025, a fin de acogerse a los beneficios de la jubilación. A consideración de los señores ministros. Se aprueba. Entonces, nota número 13/2025, presentado en fecha 2 de enero del año en curso por el director general interino de la Dirección General de Planificación y Desarrollo, abogado Juan José Martínez Aguilar, solicitando la rectificación del anexo organigrama aprobado por resolución número 11.674/2024, a fin de incluir a la sección de gestión de garantías constitucionales de San Pedro como dependiente, circunscripción judicial de San Pedro, como dependiente de la Dirección de Gestión de Garantías Constitucionales Interior, a consideración del Pleno para su aprobación. Se da por aprobado. Gracias, señores ministros. Consejo de Superintendencia, Secretaría número 1. Propuestas de nombramientos, ascensos, designaciones y traslados realizados en el marco de concursos públicos de mérito y oposición, a consideración del Pleno para su aprobación. Se refiere a nombramientos de Alto Paraguay, Caguazú, y fueron remitidos en formato digital a los señores ministros. A consideración. Se da por aprobado. Gracias, ministros. Propuesta de contratos a consideración del Pleno para su aprobación. Gracias, ministros. Se da por aprobado. Notificación número 922, por el cual se comunica que el Consejo de Superintendencia, Secretaría número 1, en sesión de fecha 27 de diciembre del año 2024, según acta número 82, resolvió aprobar la modificación del artículo 3º de la acordada número 1675/2022, por la cual se crea la Comisión de Gestión de Calidad en la Justicia, a fin de asegurar la buena gestión e implementación de los sistemas de calidad de la institución,
a consideración del Pleno para su ratificación. Se ratifica. Por ratificado. Gracias, señores ministros. Notificación número 947, por el cual se comunica que el Consejo de Superintendencia Secretaría 1, en sesión de fecha 6 de enero del año 2025, según acta número 84, resolvió autorizar la solicitud de designación como interina en los casos sorteados que correspondan a la magistrada Elsie Romualda Ortiz Ovelar, en reemplazo del magistrado Porfirio López Martínez, quien ha sido designado como titular del Juzgado Penal de Garantías de Independencia, a consideración del Pleno para su ratificación. Queda ratificado. Gracias, señores ministros. Notificación número 951, por el cual se comunica que el Consejo de Superintendencia, Secretaría 1, en sesión de fecha 9 de enero del año en curso, según acta número 86, resolvió declarar desierto los concursos públicos de mérito y oposición número 42, 35, 39, 40 y 99/24 de la Administración de Justicia del Departamento de Alto Paraguay. Disponer que los cargos de la Administración de Justicia del Departamento de Alto Paraguay sean llamados nuevamente a concurso público de mérito y oposición, siendo los mismos los de mediador, oficial de Secretaría 2 y dactilógrafo, a consideración del Pleno para su ratificación, aprobación. Se ratifica. Gracias, ministros. Notificación número 960, por el cual se comunica que el Consejo de Superintendencia, Secretaría número 1, en sesión de fecha 6 de enero del año 2025, según acta número 84, resolvió remitir al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para su estudio y consideración la solicitud de traslado del asiento del registro notarial número 102 de la ciudad de Puerto Falcón a la ciudad de Asunción, efectuada por el notario público Carlos Atanasio Leiva Fornera, titular de dicho registro notarial. Conforme al dictamen del señor ministro profesor doctor César Antonio Garay, no se ha dado cumplimiento a la exigencia prevista en la ley número 1298/98 y la acordada número 43206, por lo que la solicitud no puede hallar acogida favorable. Esto, señores ministros, también por Secretaría General se ha remitido los antecedentes que guardan relación con el mismo, porque desde hace varios años el señor notario viene pidiendo su traslado de Puerto Falcón a Asunción. Señor ministro Alberto Martínez Simón, tiene la palabra. Gracias, presidente. Creo que sería prudente postergar para la próxima plenaria este punto a efectos de que los demás colegas también puedan participar de esta decisión. Perfecto. Señores ministros, a consideración, y compartimos plenamente. Se aprueba la moción del señor ministro Alberto Martínez Simón y queda para la siguiente sesión por Secretaría General. Resoluciones número 3014, 3039, 3040, 3045, 3059, 3064, 3071, 3072, 3095, 3096, 3097 y 3100, de fecha 6, 8, 9 y 14 de enero del año en curso, a consideración del Pleno para su ratificación. Seguidamente se refiere, lógicamente, ni tienen los señores ministros a mano, se ha comunicado a qué se refieren dichas resoluciones, a consideración para su ratificación. Gracias, señores ministros. Consejo de Superintendencia, Secretaría 2. Notificación 382, por el cual se comunica que el Consejo de Superintendencia, Secretaría 2, en sesión de fecha 16 de enero del 2025, según acta número 83, dispuso autorizar la suscripción de un convenio interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia y el BNF para la instalación de un cajero automático en la sede del Palacio de Justicia de Pilar. Remitir al Pleno para su ratificación. Señores ministros, sea por ratificado. Con respecto a este punto, quiero también señalar que ya está en su fase de término los cajeros instalados en este Palacio de Justicia. Bueno, resoluciones números 481, 502, 509, 510, 511 de fecha 6 y 14 de enero del 2025,
a consideración del Pleno para su ratificación, haciendo la aclaración que se ha pasado a los señores ministros, ¿verdad?, a qué se refieren las resoluciones, como adquisición de combustible, mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores del edificio del Palacio de Justicia Asunción Torre Norte, resolución de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alarma contra incendio de la Dirección General de los Registros Públicos y Automotores, como así también adquisición de sanitarios portátiles y adquisición de insumos y repuestos informáticos, a consideración para su ratificación por parte de los señores ministros. Gracias, señores ministros. Con esto pasamos al punto asuntos varios. Señor ministro Víctor Ríos, tiene la palabra. Gracias, presidente. Para hacer mención a un tema que generó mucho debate y sigue generando debate y preocupación para a la ciudadanía y obviamente a la Corte Suprema de Justicia, que en su momento tomó las medidas de urgencia, que tiene que ver con la denominada mafia de los pagarés, sobre todo que explotó en Capital, pero es un problema a nivel nacional. Estuve mirando los informes de auditoría, un trabajo muy puntilloso de la auditoría que se realizó en los juzgados. No va a ser este el momento en que vamos a analizar en profundidad cada aspecto, pero hay dos cuestiones ya claramente que surgen de estas auditorías, que creo que en realidad eran de conocimiento público también, pero nunca se tuvo un abordaje institucional adecuado. Estas dos cuestiones yo califico a una de ellas de orden cultural y otra cuestión de orden sistémico. ¿Cuál es la cuestión de orden cultural? Uno puede determinar, o sea, hay una queja permanente y uno conversó con varias personas y sobre todo muchos docentes, y muchas docentes increíblemente, que dicen, bueno, yo adquirí una deuda, firmé el pagaré, me descuentan automáticamente, terminé de pagar a la empresa o a la persona pertinente, pero finalmente termino demandado o demandada por una tercera persona. Entonces acá hay una complicidad del Poder Judicial. Y hay que mencionar que ahí no hay ninguna complicidad del Poder Judicial. El sistema, o sea, ahí tiene que saber. Y yo recuerdo que en el campo se decía a los que estaban casados con las maestras, Arriero Tau y Maestra Mena. Pero en este caso no es el problema de los esposos de las maestras, son las maestras y los maestros. O sea, uno no se puede explicar tanta ingenuidad como para que no sepan que uno termina de pagar una deuda y debe retirar el instrumento respectivo. Si uno no retira el pagaré, obviamente como el sistema está preparado para que eso circule en el sistema comercial financiero, de repente aparece la demanda a través de una tercera persona que había comprado ese pagaré. Obviamente hay una deshonestidad, hay una corrupción tremenda, es una cosa moralmente inadmisible de aquel que está viendo que cobró toda la deuda, pero igual terminó vendiendo el pagaré. Se aplica aquí, o sea, evidentemente aquí no se aplica aquello que decía un famoso economista neerlandés de Mendeville, que de los vicios privados, de la corrupción privada, se obtienen beneficios públicos. Acá hay una terrible corrupción privada del privado, pero que no genera ningún beneficio público, al contrario, genera mucho perjuicio en la sociedad. Entonces, esta primera cuestión cultural es importante, es una cuestión pedagógica. Tenemos que saber, todos tienen que saber, todas tienen que saber, que cuando uno termina de pagar una deuda, tiene que reclamar el instrumento en el cual se documentó, en el que se documentó esa deuda. O si no, ocurre esto. Y ahí no hay ninguna responsabilidad. Uno puede designar juez a Jesucristo y actuaria a la Virgen María, pero no va a haber forma de que puedan determinar que ese pagaré instrumentó una deuda que ya fue pagada, pero que sigue circulando. Esto desde la perspectiva cultural, y espero que también dentro de ese programa tan bello que tiene el Poder Judicial, Educando en Justicia, el juez que yo quiero, este tema, por ejemplo, también se pueda introducir enseñando ya a los niños, a los adolescentes, sobre cómo funcionan los pagares y los instrumentos ejecutivos. Y la otra cuestión es de carácter sistémico. Desde el momento en que los pagares están concebidos para circular libremente en el sistema económico financiero, bueno, abre una puerta ancha para la corrupción, para los deshonestos.
que hacen esto que estuve mencionando. Obviamente nadie quiere dificultar, eso tiene que seguir de esa manera porque es un combustible fundamental para el sistema financiero. Pero creo que, y en esto estamos trabajando, sobre todo el ministro Santander trabaja un proyecto muy interesante que yo acompaño, que tiene que ver con lo siguiente. Yo no veo dificultad, no veo ningún impedimento constitucional ni legal para que, por ejemplo, en los juzgados, una vez que se presente un pagaré para su ejecución, el juzgado selle ese pagaré, en el sentido para saber que ya se presentó para un juicio. De todas maneras, entonces, eso va a evitar que un deshonesto pueda intente promover otro juicio con el mismo pagaré, porque ya tendrá ese sello aplicado por el juzgado respectivo. Yo no veo ahí, hay una discusión con los asesores que dicen que inclusive que esto no es factible. Yo creo perfectamente factible, porque no se impide la circulación del pagaré que no ha sido cobrado, pero tampoco el sistema puede permitir que un pagaré que ya efectivamente la deuda que instrumenta ya fue pagada, siga circulando libremente. Ahí ya parece una corrupción sistémica con ese asunto. Seguramente en los próximos días ese proyecto de acordado se va a circularizar. Yo ruego a sus excelencias que miremos esto con mucha responsabilidad, como siempre, porque será una manera de proteger a los ciudadanos, a las ciudadanas, también de proteger al propio Poder Judicial, que siempre es motivo de sospecha por este tipo de situaciones, y no veo, repito, ninguna violación constitucional ni legal, ni tampoco veo ninguna afectación al funcionamiento del sistema financiero. Insisto, presidente, es importante mencionar, obviamente como Poder Judicial tenemos dificultades, tenemos debilidades, tenemos aspectos que mejorar, pero hay cuestiones que no dependen del Poder Judicial, hay cuestiones que no pueden ser imputadas al Poder Judicial como estas que estoy mencionando. Obviamente, en la medida en que surjan los problemas hay que ir encontrándole solución. Hay aspectos que podemos solucionar vía acordada, pero hay aspectos que dependen del Poder Legislativo. Por ejemplo, hay un juzgado que creo que tiene como 50.000 expedientes. Esa es la expresión más categórica de la inconmensurabilidad. Es inconmensurable la cantidad y la complejidad. Un juzgado que no tiene ni la logística ni los talentos humanos suficientes para manejar 50.000 expedientes. Pero eso no podemos solucionar nosotros desde el Poder Judicial porque hay una cuestión legal de por medio. Tendríamos que trabajar en todo caso con el Poder Legislativo. En definitiva, presidente, es importante en este inicio de año creo que mencionar a la ciudadanía que esta excelentísima Corte Suprema de Justicia viene ocupándose del tema y está dispuesta a tomar todas aquellas medidas que su competencia le permita para ir protegiendo los derechos fundamentales y, en este caso, el patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Muchas gracias, presidente, sus excelencias. Señor ministro, el doctor Alberto Martínez Simón tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Suscribo totalmente la expresada por el señor ministro en la primera parte que habla de una cuestión cultural. Nuestro Código Civil es muy claro con respecto al tema de la forma de asentar los pagos tratándose de títulos y menciona, y disculpen que haga alusión al artículo 570 menciona muy claramente que el pago tiene que ser asentado en el cuerpo del pagaré, dice, en el cuerpo del título, y además es pedirse un recibo. Obviamente se trata, yo creo, de una desinformación, si bien nadie puede asumir, nadie puede invocar que la ley no se conoce. Yo creo que, como dice el señor ministro Víctor Ríos, es una cuestión cultural. Y me parece que no nos implicaría ningún esfuerzo hacer unas cápsulas informativas en ambos idiomas oficiales, por la cual hagamos una muy breve instrucción sobre la manera correcta de instrumentar el pago, porque el pago, dentro de todo, es también un acto jurídico que implica cierta formalidad mínima, formalidad que está prevista en la ley. ¿Y por qué lo de asentar aparte del recibo, asentar el pago en el mismo título, es decir, en el cuerpo del instrumento? Porque si ese instrumento circula, el que recibe va a notar o va a saber
de que ese documento fue parcialmente amortizado. Por eso que la ley dispone esta cuestión. Me parece que podríamos implementar a través del CIEG y a través de la Dirección de Comunicaciones unas cápsulas informativas y hacer eso público en nuestras redes sociales de modo tal a que nuestros conciudadanos tomen nota, se difunda el texto de la norma y tomen nota de la manera correcta de pagar. El famoso aforismo que dice que paga mal paga dos veces. Y esa es una realidad que muchas veces los jueces vemos dentro de los procesos cuando el pago no ha sido debidamente probado. Y es una cuestión que nosotros tenemos que ser muy atentos porque nosotros somos aplicadores de la norma. Por lo tanto, en cuanto a lo manifestado por el señor ministro, me parece absolutamente oportuno y pido autorización del Pleno para, a través del CIEG y con el apoyo obviamente de la Dirección de Comunicaciones, hagamos estas pequeñas cápsulas y hagamos público una cápsula que durará medio minuto, un minuto a lo sumo, en donde con una información muy bien dirigida, en un idioma carente de mayores tecnicismos, en ambos idiomas oficiales, le contemos a nuestros conciudadanos la forma correcta de instrumentar un pago que, reitero, es propiamente un acto jurídico. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Sí, señores ministros, en primer término agradezco lógicamente el aporte jurídico del señor ministro Víctor Ríos y también complementado por el señor ministro Alberto Martínez Simón, en la cual hacen relación a una cuestión que está incidiendo en la sociedad paraguaya, una problemática. Comparto plenamente y lógicamente el Pleno va a ratificar lo peticionado por el ministro Alberto Martínez Simón sobre las cápsulas informativas que el CIEG con la Dirección de Comunicaciones se encargan de realizar, pero al mismo tiempo también estaba pensando, de acuerdo a lo que dijo el ministro Ríos, ¿verdad? Porque hizo una presentación jurídica, académica, docente y también en campo operativo. Campo operativo, uno de los puntos ya lo dio el señor ministro Alberto Martínez Simón y yo quiero complementar y pido también al Pleno su ratificación ante mi pedido, que el CIEC con Educando en Justicia, que va a todos, por toda la República, también tenga, ¿verdad?, dentro de su malla este tema en este momento. Porque como dijo el señor ministro, ¿verdad?, y lo dijo muy bien claro, están involucrados seres humanos, los maestros, profesores, ¿verdad?, pero hasta del confín de la República del Paraguay. Entonces, que nuestros programas vayan hasta dichos lugares y hagan conocer a través de estos dos medios. Primero, los medios modernos de la tecnología dada por nuestra Dirección de Comunicaciones con el CIEC y también al mismo tiempo que nuestra gente de Educando en Justicia vaya con gente del CIEC a hacer conocer también esta situación y cómo solucionar. A consideración entonces del Pleno, ambas postulan resumidas cuentas, entonces la autorización peticionada por el señor ministro Alberto Martínez Simón y la autorización peticionada por mi parte sobre el segundo punto, a consideración del Pleno. Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro Víctor Ríos, por dar el puntapié inicial a un tema tan importante, delicado y que realmente está afectando a la sociedad paraguaya. Otro punto, señor ministro. Señor ministro, doctor Gustavo Santander. Presidente, al solo efecto de proponer, en consenso con el doctor Ríos, en vista que también la jueza Susan Domenech va a asumir como miembro de la Cámara de Apelación de Paraguarí, entonces su cargo para que sea cubierto por la doctora Ramona Melgarejo, que es jueza penal de garantía de Quindú, sin perjuicio de su función. Aclarando que ella vuelve a su cargo natural porque ella es jueza penal de adolescencia de Paraguarí. Por lo tanto, para que pueda asumir a partir del 3 de febrero en que la doctora Susan Domenech va a jurar. Perfecto. A consideración del Pleno, señor ministro, se da por aprobado. Y también para complementar un poco lo que dijo el doctor Ríos, el tema de los pagarés no es tan simplemente cultural también el tema, porque los testimonios que ofrecen las víctimas dicen de que ellos se van, buscan para rescatar su pagaré ya pagado y por la mala fe que ya tienen las personas que venden pagarés que ya fueron cobrados,
Entonces, o se esconden o alargan el proceso para entregar. Por eso es que vamos a insistir un poco el proyecto de acordada que yo había presentado hace un año atrás para que se pueda sellar en los juzgados cuando ya se presente para su cobro judicial. Esto, presidente. Perfecto. Gracias, señor ministro. Gracias por su acotación y aclaración. Señora ministra Carolina Llanes, tiene la palabra. No tengo temas. Gracias, ministra. Señor ministro Alberto Martínez Simón. Gracias, presidente. Informar al Pleno y a la comunidad jurídica que el próximo sábado, 25 de enero del año en curso, desde las 0 horas hasta las 4 de la mañana, se llevará a cabo un mantenimiento del servidor, por lo que los servicios de gestión jurisdiccional y antecedentes penales se verán afectados, probablemente durante ese tiempo. Por lo tanto, ponemos a conocimiento por si algún colega abogado está haciendo alguna gestión sábado de 0 a 4, no va a haber sistema probablemente. Elegimos ese día porque entendemos que es la de menor incidencia en la semana. También informar al Pleno brevemente de que en conjunto con el presidente de la Corte, el doctor Benítez Riera, y el doctor Gustavo Santander, estuvimos trabajando ya en la implementación del Registro Unificado Nacional. Así, el lunes 13 de enero se llevó a cabo una primera reunión general con todas las instituciones involucradas para definir la hoja de ruta. Recordemos que el jueves anterior a ese 13 de enero se había promulgado la ley y habíamos ya dictado la resolución del Consejo por la cual se integraba una comisión interna de trabajo con invitación a las distintas entidades externas que van a estar involucradas en la implementación del RUN, como el Ministerio de Economía y Finanzas, la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, la Dirección de Catastros, el Departamento de Geodesia, entre otros. El miércoles 15 de enero, con el presidente de la Corte, hicimos la visita a los locales de catastro a efectos de tomar un primer contacto in situ de la realidad de esa entidad que va a empezar a trabajar conjuntamente. Nos acompañaron nuestros directores de las áreas afectadas, el director general de Planificación y Finanzas, el director de Planificación y Desarrollo, el director general de Finanzas, la directora de Tecnología, la directora de Recursos Humanos, Capital Humano se llama hoy. Obviamente nos recibió el viceministro de Economía, que estaba ocupando transitoriamente, encargado de la oficina del ministro Fernández Valdovinos. Nos recibió la directora del catastro, hicimos un recorrido in situ. Ya nuestros técnicos tomaron contacto con los técnicos de catastro a efectos de empezar el relevamiento de datos que es necesario en dos áreas que son particularmente sensibles: digitalización y capital humano. Y tanto la señora Rosa Sarán como la señora Rosalía Chamorro se quedaron, de hecho, trabajando ya ese mismo día y en reuniones posteriores. El jueves 16 de enero, al día siguiente, tuvimos una reunión general a efectos de revisar el plan de 52 semanas que se presentó en un cronograma llamado cronograma de Gantt, que es básicamente un desarrollo por semana de las actividades que van a ser realizadas en las 7 áreas o en los 7 ejes temáticos que hemos aprobado por resolución. Eran 6 en un principio, se agregó uno más, que es el tema de capacitación interna y externa, y los responsables de cada área presentaron la aplicación, el primer borrador de este cronograma de Gantt, a efectos de llegar al día 14 de enero del año que viene, cuando empiece a regir el RUM ya en forma operativa. Este viernes que viene, el viernes 24 de enero, vamos a tener una próxima reunión general con todo el grupo de trabajo para analizar el diagnóstico de informática y de capital humano de catastro y de la Dirección General de Registros Públicos, al cual está abocado tanto la señora Rosalía Chamorro, como la señora Rosa Sarán. Por supuesto, es una reunión abierta para el equipo, para todos los ministros de la Corte y dirigida al equipo de trabajo. Por lo tanto, para este viernes están todos invitados los ministros que quieran asistir. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro César Manuel Lícer. Gracias, señores ministros. Con esto, una cuestión, señor ministro, que una invitación a todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia. El día lunes siguiente, que viene, estaremos yendo a la ciudad de Pilar, y el día martes la inauguración del Juzgado de Paz de Villalbín a las 9 horas.
conjuntamente con el Consejo de Administración del Poder Judicial de Ñembucú y las autoridades, lógicamente la gobernación, intendencia, entre los invitados. Muchas gracias, señores ministros, señora ministra, señora secretaria general, a toda la ciudadanía que nos sigue por este medio. Damos por finalizado la sesión plenaria el día miércoles 22 de enero del año en curso a las 9:45 horas. Muchas gracias.